Buena tarde, docente Santiago Henao Villegas. Soy Laura Daniela Pachón Cortés y en el día de hoy voy a exponer sobre la ética en investigación de pueblos indígenas. Encontramos que diseñar el experimento desde el inicio, con el progreso de la ciencia, se busca beneficio del bien superior, como el desarrollo científico bajo el sacrificio de unos pocos, presos, asilos, huérfanos, entre otras poblaciones. Todo este enfoque surge la pérdida de la inocencia, después de la Segunda Guerra Mundial con los experimentos de Nuremberg en 1947. De allí nace la investigación regulada en 1966, donde abarcan un poco más a profundidad aquella pérdida de inocencia y pérdida de derechos de algunas poblaciones o de todas en ciertos años. Encontramos que las poblaciones o la población en general tienen algunos derechos fundamentales de los participantes en una investigación. La primera encontramos la información. Esta información es que la población esté informada del uso que se le hará de los resultados de la misma o aquella investigación que esté avanzando o vayan a empezar. Encontramos la voluntariedad. La voluntariedad habla de la persona debe actuar de manera voluntaria, por su instinto, porque él quiere, bajo su ética y su conocimiento de lo que fue socializada de dicha investigación. Encontramos como tercero el consentimiento informado. Aquel consentimiento informado nos habla de la privacidad de los datos de las personas, cómo se va a manejar aquella información sin vulnerar sus derechos o sus respuestas o hacerlo público con nombre. Aquello lo citan algunas normas colombianas que cualquier investigación o cualquier trabajo que lleve por ende pueblos, personas, datos, debe llevar una privacidad severa. Los estudios en comunidades indígenas. Existe un gran debate sobre la pertenencia de obtener el consentimiento informado individual en culturas no occidentales. En el proceso para llevar a cabo el estudio de una nueva vacuna contra la tosferina en una comunidad rural de Senegal, buscamos evaluar la incorporación de procedimientos claros para la obtención del consentimiento informado individual de los padres. En esta parte de Senegal, el consentimiento para todas las investigaciones realizadas anteriormente con seres humanos lo habían otorgado los líderes comunitarios en representación de todos los miembros elegibles de la comunidad. Por lo tanto, los individuos podían rehusarse a participar. Encontramos un gran debate aquí, ya que en distintas culturas o en distintas poblaciones no son las mismas personas que dan su autorización para aquellas investigaciones o para aquel manejo de datos. Encontramos líderes, algo que se ha hablado durante el tiempo, debates calurosos, ya que cada persona debe ser libre de escoger si sus datos pueden ser utilizados o no. El consentimiento informado. La Declaración de Helsinki describe principios éticos claros, incluidos los conceptos básicos del consentimiento informado. Para los médicos que realizan investigaciones biomédicas, existen pautas para aplicar esos principios específicamente en investigaciones realizadas en países en desarrollo. Una pauta permite un enfoque comunitario para la inscripción, según el cual la decisión de participar o no puede obtenerse a través de un intermediario, como un líder comunitario de confianza, que ayuda a transmitir información sobre la investigación a las personas de la comunidad. Existe un debate considerable sobre la conveniencia de obtener el consentimiento informado individual en culturas no occidentales en el proceso de realización de un estudio.
Entonces encontramos que en poblaciones está el debate. El debate existe sobre el consentimiento informado y sobre los deberes y derechos que cada una de las personas tiene. La libre decisión de que sus datos sean utilizados o no sean utilizados, o la libre decisión de hacer parte de una investigación. En Colombia, muchos pueblos indígenas están representados por diferentes figuras que pueden tomar decisiones sobre la vida de esos grupos étnicos. Se le llama, tenemos comunidades indígenas, y para el pueblo Wayuu tenemos la autoridad tradicional. El pueblo Cowi, la autoridad, el Mamo. El pueblo Wiwa, autoridad, el Mamo. Para el pueblo Arauco, el Mamo. Para el pueblo Embera, cabildo gobernador. Estos pueblos tienen líderes, estos líderes tienen un nombre y aquellos son los que deciden sobre su pueblo, sobre las investigaciones, sobre los derechos, sobre los deberes que cada uno tiene. Podríamos decir que están vulnerando, pero ante la cultura de aquellos pueblos es algo respetable. La ética profesional en pueblos indígenas, el consentimiento informado individual, es un concepto que depende de la cultura de los países desarrollados, o bien se trata de un principio universal que no debe ponerse en juego. ¿El jefe y el consejo pueden otorgar el consentimiento informado en nombre de la comunidad? ¿Deberían hacerlo? Son preguntas grandes que nos hacemos aún en pleno siglo XXI, con países ya desarrollados y con un país donde se abren muchos debates por los deberes y los derechos de las personas y de las culturas y de los animales. El objetivo del consentimiento informado consiste en proteger al participante y o al investigador. Es otra pregunta que nos hacemos. El participante por sus datos o al investigador porque puede utilizar aquellos datos sin que caiga alguna demanda alguna o algo por manejo de datos. Son preguntas grandes que el pueblo todavía se hace. El jefe y el consejo pueden otorgar el consentimiento informado en nombre de la comunidad. ¿Deberían hacerlo? Volvemos y hacemos énfasis en estas preguntas que son de mucha discusión en la parte de derechos y deberes humanos. Tenemos conclusiones en este contexto. ¿Qué tan crucial resulta ser el consentimiento informado individual? ¿Existen circunstancias donde resulta necesario el consentimiento informado individual? Se tiene en cuenta que la mayoría de pueblos indígenas poseen su propia lengua ancestral. ¿Es posible que si reciban la información clara y precisa en su lengua? Todo aquello debemos ver o se debe ver desde el punto de vista de los investigadores. ¿Cómo debería manejar este problema el equipo de trabajo de campo? ¿Qué debería hacer la institución patrocinadora? La aleatorización de las comunidades en contraposición al estudio de individuos en lo que respecta al diseño de un ensayo clínico pueden plantear un problema técnico. ¿Significa también un problema ético? Grandes preguntas y también jugamos con nuestra ética profesional. ¿Cómo debemos actuar con aquellas culturas? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Debemos seguir la norma al pie de la letra para no vulnerar sus derechos o hacer bien las socializaciones sobre las investigaciones? Ser responsables con los datos y ser precisos con las cosas que estamos socializando o sobre las investigaciones que se van a hacer sobre estos pueblos. Los problemas éticos en investigación biomédica, especialmente en poblaciones vulnerables, a menudo dan lugar a acalorados debates, a pesar de las recomendaciones y normas que se han establecido. Muchos temas siguen siendo controversiales, incluyendo la relevancia
priorización y aplicación del consentimiento informado voluntario individual en contextos no occidentales. Las voces de las personas que probablemente sean los sujetos de una investigación ha estado notablemente ausente en el debate. Los autores comparten sus hallazgos a partir de conversaciones sostenidas con miembros de comunidades que viven en las áreas de estudio rurales de una gran unidad de investigación. Enfatizan que la falta de apreciación del espectro de punto de vista y entendimiento que tienen los miembros de la comunidad hace que los investigadores corran el riesgo de responder de manera inadecuada a las necesidades y valores de quienes dependen la mayor parte de la investigación biomédica. Hago énfasis en que debemos hacer buenas socializaciones al momento de incluirnos en estos pueblos. Socialización de lo que se quiere sacar de esta investigación, para qué queremos, qué estadísticas queremos sacar y ir haciendo cultura de que los datos deben ser cuidados y deben ser manejados de una manera que no afectemos la vida de las personas o vulneremos los derechos de las personas. Muchas gracias, profesor. Que tenga una excelente tarde.